Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días. Nuevamente nuestro cordial saludo, como siempre, desde el 101.7 de Sucesos. Nos alistamos a ofrecerles los mejores temas, las mejores invitaciones para que usted se haga, como siempre, el mejor criterio frente a los principales acontecimientos de este país. Insisto, recuerde que somos el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Estamos también en el Facebook, en el Instagram, con la dirección permanente y que usted conoce, @radiosucesos_es. Luego de esta jornada caótica, compleja, negativa desde todo punto de vista, llamado paro nacional indefinido convocado por la dirigencia indígena, el asunto finalmente a los 31 días llegó a su fin. Se levantó el paro, pero esto deja lecciones, esto deja especialmente efectos en la parte económica, porque en la práctica y siguiendo el discurso oficial, se trata de una reprogramación, un replanteo, si es que usted quiere, del subsidio al diésel. ¿Qué va a pasar con esto que finalmente se convierte en un reparto de beneficios entre varios sectores y que hasta la fecha supera los 750 millones de dólares? Haremos contacto con el economista Alberto Acosta. Y a propósito de lo que mencioné inicialmente, el tema de la finalización del paro. Esto tiene un antecedente económico, porque empezó por la parte del diésel, pero se desembocó, apuntó, terminó con la parte política. ¿Por qué? Porque no sé en qué parte se les ocurrió a los señores indígenas en no darse cuenta además de que la connotación de orden político desfigura toda esta situación. Estaremos recibiendo la presencia del doctor Jorge Peñafiel, ex asambleísta, porque lo que se viene hay que ponerle también mucho ojo. Aparentemente el tema de la constituyente tiene acogida, tiene respaldo, o tendría acogida, tendría respaldo, y con lo cual vamos a un escenario donde hay la gran pregunta que se va formando, que se va configurando. ¿La asamblea de plenos poderes es posible? Eso es lo que vamos a tratar también con el doctor Jorge Peñafiel, y mucho ojo con esto, tanto en la presente entrega, cuanto en lo que se viene, porque hacia eso también apunta todo esto. El presidente de la República, cuando se le preguntó en esta semana a sí mismo, ¿cómo va a ser esto de la Asamblea Constituyente?, él dice que oportunamente lo dirá. Oportunamente, claro, queda pocos días para el tema electoral, digamos, para definir esto a través de la pregunta. Luego se vendrá, si es que esto se aprueba, pues un proceso donde se volverá a las urnas, pero todo esto ¿para qué? Pero en todo eso hay una gran interrogante. ¿La nueva Asamblea Constituyente o simplemente la Constituyente puede o no puede ser de plenos poderes? Si es que dicen no, yo desde ya pregunto, ¿y quién le va a impedir a la Constituyente que no sea de plenos poderes? ¿Quién? La Corte Constitucional. De eso vamos a hablar en los siguientes minutos y también sobre algo que nos entristece pero que también nos motiva a hablar de lo que este personaje habló siempre. La perspectiva de un nuevo arte, de una nueva música e inclusive
de una nueva gestión empresarial con el elemento cultural. Estoy pensando en esta gran amiga Paulina Tamayo que de pronto se fue. Se fue, yo diría, casi casi sin despedirse como amiga. Qué gran amiga era. La doctorita, como siempre le gustaba que le digamos, porque ella nos decía el doctorito. Nunca voy a olvidar de eso. Pero nos deja un recuerdo permanente, nos deja también la tristeza, la alegría de su hijo que viene a ser la personificación de su madre, también convertido en artista. Y nosotros tendremos hoy la voz, el talento del doctor Nelson Maldonado, un artista que estuvo muy cercano a Paulina Tamayo, pero que también tiene una luz para analizar lo que nos deja todo ese gran recuerdo. Aquí empezamos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Un estimado de 750 millones de dólares suman los bonos y beneficios que anuncia el gobierno a consecuencia del impacto por la eliminación del subsidio al diésel. Esto para transportistas, esto para sectores afectados, para sectores comerciantes e inclusive en el contexto del propio paro que terminó hace pocas horas en el país. Pero toda esta suma de beneficios, insisto, debe tener desde luego un financiamiento. El gobierno dice que es la redistribución de los 1.200 millones que significa el subsidio al diésel, pero escuchando nuevos beneficios y nuevos avances que se hace a nivel gubernamental, como que el dinero hasta podría estar faltando en el contexto de la problemática fiscal del país. ¿Cómo va a impactar esto o todo está financiado para no tener problemas en el año que está terminando y en el siguiente que está por empezar? La pregunta con que estamos saludando al economista Alberto Acosta, a quien le decimos bienvenido. ¿Cuál es su visión de todo esto, doctor? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y definitivamente lo que estamos viendo es que este es un proceso de focalización del subsidio a los combustibles. Focalizar significa transformar un subsidio que antes era generalizado para un producto, porque se subsidiaba el producto, transformar en un subsidio a una persona, a un beneficiario específico. Entonces, parte de la eliminación del precio del subsidio de los combustibles se transforma en nuevos subsidios. Es decir, no todo es ahorro. De esos 1.200 millones de dólares, no todo va a ser un ahorro para el fisco. Una parte importante se va a transformar en nuevas transferencias directas, como hemos visto el anuncio del incremento de 55,000 beneficiarios del bono de desarrollo humano. Esa es una transferencia directa. Pero ¿cuál es el valor de este ejercicio? Porque incluso en el extremo, supongamos que se termina gastando esos 1.200 millones. Incluso si llegásemos a ese extremo, sería positivo porque el subsidio anterior era generalizado, es decir, era a un producto. ¿Y quién se beneficiaba más? El que consumía más de ese producto. El que consume más de un producto es el que tiene más recursos para comprarlo. En otras palabras, era un subsidio que, como lo demostró un estudio del Ministerio de la Producción, el 55% de los subsidios a los combustibles iban al 20% más rico de la población. No se diga además que hay que sumar el financiamiento del contrabando y las actividades irregulares. Ahora, ¿cuánto recibían los más pobres? El 20% más pobre de la población recibía apenas el 3% de los subsidios a los combustibles. Por eso es que es tan perverso ese subsidio y la transformación de un subsidio generalizado en un subsidio focalizado en quien lo necesita es un ejercicio necesario y al final del día un ejercicio de justicia. ¿Esta reprogramación consecuentemente no tendría un impacto económico negativo en el año que está por empezar? A nivel de las cuentas fiscales, se va a compensar con lo que se está ahorrando por tener un mayor precio de los combustibles. Entonces, lo que sí va a suceder es que inicialmente prácticamente va a existir muy poco o no existe ahorro para el fisco. Pero
muchas de estas transferencias son temporales, no todas son permanentes. Hay una parte que sí va a ser una transferencia permanente, pero otra parte no. Y entonces más adelante vendrá ya la parte del ahorro fiscal. Estas transferencias han sido necesarias y yo creo que son positivas, también desde una lógica de política. Es necesario suavizar el impacto de esta decisión y la manera de suavizarlo, de evitar una manifestación masiva, fue precisamente vía transferencias. Compensar temporalmente. ¿Y cuál es la lógica de esa compensación? Es que ajustarse a la nueva realidad siempre implica un esfuerzo. Por ejemplo, los transportistas de carga tienen que fijar nuevas tarifas, tienen que negociar con sus clientes. Eso no se hace de un día para otro. Toma su tiempo, puede haber momentos en donde estén complicados en este proceso. Entonces, al darles unas transferencias por 3 meses, se suaviza el proceso de ajuste. Van a terminar negociando nuevas tarifas, tendrán ya una situación conforme a la nueva realidad, pero el proceso de cambio ya no es tan estresante, para decirlo de alguna manera, y eso elimina el rechazo que puede generar un cambio muy brusco. Entonces, por eso es que esas transferencias temporales tienen una justificación y además han demostrado ser muy eficientes, porque la manifestación que supuestamente iba a ser un paro nacional terminó siendo un paro cantonal. Y mucho de y la causa detrás de esa debilidad en la CONAIE, en esta manifestación de la CONAIE, fue que entró sola porque las compensaciones permitieron que otros grupos de la población que normalmente hubiesen estado opuestos a esta medida, en esta ocasión no salgan a protestar contra esta medida. Cuando esas transferencias temporales terminen, allí vamos a tener nuevamente un conflicto de orden social, ¿o será que para entonces ya hemos entendido que este es un cambio económico necesario? Bueno, lo que sucede es que las transferencias tienen distintas fechas de vencimiento y hay distintos casos. Por un lado está el transporte de mercancías, por ejemplo. Ese transporte están negociando y de hecho muchos ya han cambiado sus tarifas a la nueva realidad. Tienen unas compensaciones temporales, pero cuando se acaben las compensaciones ellos van a estar cobrando según la nueva realidad del costo del combustible. Entonces ahí no hay ningún problema, no va a haber ninguna afectación en sus bolsillos, porque ya probablemente desde ahora ya están cobrando con precios nuevos, ajustados a la nueva realidad. Y eso van a tener que hacer en adelante, porque el precio de los combustibles va a variar al alza y a la baja. Inicialmente a la baja, es lo que vamos a ver a partir de diciembre, una caída en los precios del diésel, porque los precios del petróleo están tendiendo a la baja este momento. Pero de manera general va a haber incrementos y descensos permanentes y eso va a hacer que las tarifas también tengan que irse moviendo conforme la realidad del mercado. Entonces, ahí no le veo ningún problema. Donde todavía hay temas por definir es en el transporte masivo de personas, el transporte público. Ahí las compensaciones son temporales, Exacto. 8 meses, tendrán prorrogables por 4 meses más, tendrán que negociarse y en este caso con las alcaldías se tendrá que definir los mecanismos, si es que se va a mantener una compensación para que no suba la tarifa de transporte o se hace una mezcla entre compensación e incrementos más reducidos de la tarifa. Ahí todavía hay interrogantes por definir, pero al final del día lo importante es que con estas medidas el gobierno ha logrado posponer, distribuir en el tiempo las posibilidades de conflicto. No se ajusta, no es un problema que se tiene que solucionar todo a la vez el día de hoy, lo que hubiese elevado la conflictividad. Es un tema que se va a ir solucionando gradualmente. 3 meses de compensaciones para el transporte de carga, en ese tiempo ajustarán sus tarifas a los precios nuevos de mercado. 8 meses prorrogables, 4 meses para el transporte de pasajeros. En ese entonces recién habrá que, digamos, no hay que esperar hasta el final, pero hasta esa fecha habrá que definir qué va a suceder en el futuro en conjunto con las alcaldías. Entonces, al final del día puede haber ciertos puntos de conflictividad a futuro, pero se ha distribuido, no todo se ha concentrado en una sola decisión, en un solo mes, lo que hubiese sido muy difícil de procesar políticamente hablando. ¿Con lo del diésel termina esto del llamado sinceramiento de la economía? ¿O qué más falta? Estoy escuchando que el siguiente paso es el gas de uso doméstico. No, el gas de uso doméstico yo estoy seguro que no va a ser, porque políticamente es muy complejo, el gobierno tiene que mantener su capital político, y entonces lo más seguro es que por ese lado no va a ir. Donde sí puede todavía seguir sincerando es, por ejemplo, en el diésel
para uso eléctrico, que todavía está fuertemente subsidiado y que el gran comprador es Selec. Puede haber ciertos usos específicos de residuos, fuel oil, también para electricidad, por ejemplo. Entonces hay ciertos usos que todavía tienen subsidios. Puede seguir sincerando en esos grupos, al tiempo que va a tener que, y estoy seguro que lo va a hacer, va a mantener unos subsidios en el tema del gas de uso doméstico, aunque puede ser que busque eliminar para otros usos o reducir los subsidios en otros usos. Hay un gas para uso comercial que todavía tiene subsidio, un gas natural para entonces un gas natural probablemente también busque eliminar esos subsidios, pero el gas de uso doméstico mantener el subsidio, que ese es el que políticamente tiene mayor costo. Hay que recordar que la popularidad es como una cuenta en la que hay que hacer depósitos y hay que hacer retiros. Si un gobierno solo hace retiros, pues se queda sin popularidad. Tiene que hacer depósitos y por eso es que yo no considero que sea viable políticamente topar el gas de uso doméstico en el corto plazo ni en el mediano plazo. Concretamente sobre este tema, doctor, y ya que usted también está bordeando ese aspecto y bien vale de una persona conocedora como usted, todo esto, ¿en cuánto vendría a afectar la popularidad del presidente de la República? Disculpe que me vaya por el lado quizás político, tomando en cuenta que estamos a pocos días de la consulta popular. ¿Cree usted que el gobierno sale bien librado de todo esto? Bueno, yo creo que el gobierno ha tomado una medida bastante bien armada, porque lo que hace el gobierno es que retira un subsidio se diluía en millones de habitantes y crea compensaciones directas a grandes grupos de la población. Lo hizo también en su momento, por ejemplo, con el programa de Jóvenes en Acción. Dijo, eliminó 5.000 puestos burocráticos, pero creó infinidad de otras opciones para muchas más personas, para pasantías alrededor de 80.000 jóvenes, eliminando 5.000 puestos burocráticos. Entonces hay que hacer sumas y restas y se ve que sí, toda medida tiene un costo, pero que el gobierno busca transformarlo en ciertos beneficios para la población que le den respaldos políticos. Entonces, eso se puede ver también en las encuestas recientes, en donde la popularidad del presidente sigue siendo bastante alta a pesar de todas estas decisiones que ha tomado. Hay un muy ligero descenso, le ha tenido un costo político. Yo creo que la magnitud de la medida que ha tomado, realmente el costo ha sido muy político, ha sido muy reducido. Y eso hace que, claro, tenga un buen punto de partida para lo que viene. Pero definitivamente, este es el momento en que va a tener que hacer depósitos a su cuenta de popularidad. Vamos a ver cómo de aquí en adelante el gobierno va a estar muy preocupado en seguir o creando transferencias, dando beneficios, para que la población esté contenta, esté tranquila y que pueda pasar estos desafíos políticos que ya se vienen. Están a la puerta una consulta Es popular y la posibilidad de una asamblea constituyente que va a requerir de varias intervenciones de la población. Entonces yo creo que si llega a concretarse incluso la asamblea constituyente, estaremos en campaña permanente por los próximos año y medio a 2 años. Significa que doctor, no hay cabida para no. ningún tipo de decisión tremendamente álgida como podría ser topar el gas. Ese es otro motivo por el cual el gas no está ni siquiera en cuestión, porque definitivamente no iría compaginado con una estrategia electoral que tiene el gobierno que requiere de la intervención de la población permanente en elecciones. Gracias por aclararnos estos dos puntos fundamentales, subsidio al diésel, subsidio al gas, desde un punto de vista objetivo sobre la parte tan compleja económica del país. Doctor, hasta la próxima, muy amable, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias, el doctor Alberto Acosta. Volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Luego de 31 días de un paro conflictivo anunciado en forma indefinida por parte de la CONAIE, terminó esta medida de protesta por parte de dirigentes de sectores indígenas.
Una medida que finalmente se concentró en la provincia de Imbabura con las características que son de dominio público, pero que debe dejar quizás lecciones, quizás resultados, buenos, malos, en fin. Y por eso justamente, ¿para qué más comentarios? Por eso justamente la presencia del doctor Jorge Peñafiel, ex asambleísta. Ya le vamos a preguntar sobre su quizás inmediato futuro político, pero es asambleísta y conocedor de la realidad de este país. ¿Quién perdió, quién ganó con el paro? Doctor, bienvenido. ¿Qué tal, mi querido Félix? Siempre un gusto estar contigo, un placer saludar a gentil. toda esa gente tan bonita de Radio Sucesos, siempre amable. atenta a la radio y a la información. ¿Quién ganó y quién perdió? Yo creo que primero los grandes perdedores del paro y su levantamiento son los liderazgos violentos de la CONAIE. Aquellos que pretenden utilizar el caos, la violencia, la anarquía como medio político para llegar a cumplir sus intereses y sus deseos políticos. Evidentemente ellos han perdido, han sido derrotados y creo que en ese caso al menos la CONAIE debería pensar en virar la página y cambiar esos liderazgos. ¿Culpa de la división indígena también? La división indígena es parte de los ingredientes, creo yo, pero siempre los indígenas han tenido divisiones. ¿O culpa del radicalismo? Yo creo que es culpa más del radicalismo y más de no entender la situación política en la que vive el país, porque actualmente el país no está pues para paralizarse, pues, ni para detener el crecimiento o abrir los negocios o para obligarles a otros a hacer lo que yo quiera. Pero si es que los indígenas, sector social importante, no entienden, ¿quién entiende a este país? Lo que pasa es que el país tiene que retomar las riendas del orden y de la ley. No se puede preguntar a quién quiere cumplir la ley. Perdóneme, Félix. Aquí hay que hacer cumplir la ley porque estamos en un estado de derecho. Y que más allá, y hay que comprenderlo eso también, que el sector indígena ha sufrido históricamente, que es el sector que más preocupación o al menos influencia e impacto con la pobreza tiene, que tiene y que han sido relegados del desarrollo del país, es verdad. ¿En qué momento el sector indígena le perdió el entendimiento a todo esto? Le perdió cuando empezaron a elegir líderes que privilegian el radicalismo, la violencia y el caos versus el acuerdo, la democracia y la lucha legítima por sus derechos. ¿O es la politización la que le entró como gusano a esta organización? Bueno, siempre ha estado politizada, ¿no? Yo recuerdo las peleas políticas que han Porque tenido ellos se visten internamente. casi vírgenes, ¿no? No, perdóneme el señor Leonidas Issa. Todos conocemos cómo llegó a la CONAIE, a la presidencia de la CONAIE, cuando estuvo enfrentado permanentemente con Yacu Pérez, por ejemplo, por el control. El uno terminó controlando Pachacutic y el otro terminó controlando la CONAIE. Básicamente, divisiones, acusaciones, señalamientos de internos, siempre han habido. Se ha desfigurado el movimiento indígena. Absolutamente. El movimiento indígena dejó de perseguir intereses colectivos propios de sus pueblos y del país. ¿Y quién puede reemplazar a esa expresión política quizás necesaria? Y terminaron, querido Félix, terminaron definiendo objetivos personales, intereses y objetivos políticos individuales, y se olvidaron de su pueblo y de los intereses nacionales que también persiguieron en algún momento. ¿Pero alguien lo va a reemplazar o no? Al movimiento indígena, yo creo que el movimiento indígena tendrá que reinventarse. El movimiento indígena, pero como expresión política. La expresión política tiene que ser eventualmente definida a nivel orgánico propio y eventualmente a nivel electoral, pero tienen que llegar, ¿no? A Digámoslo hacerlo. con todas las palabras. ¿O todo este escenario es el mejor escenario que esperaba el correísmo para reinscribirse? Bueno, yo creo que el correísmo sufre de otros problemas y padecimientos que terminarán también debilitando su posición política. Ojo, porque creo yo que la izquierda de alguna manera perdió la narrativa, perdió la capacidad de convencimiento, producto del gobierno de Correa, de toda la dinámica de la izquierda a nivel regional y de la falta de empatía con las realidades sociales y las realidades políticas que vive el país. Porque hemos visto en estos días a la señora González apadrinando al movimiento indígena, por eso le digo, esta es la oportunidad del correísmo para revivir. Yo creo que el movimiento indígena no va a volverse correísta. Yo creo que el movimiento ¿Porque indígena... ya es? No, sino que el movimiento indígena tiene su propia agenda.
que va mucho más allá del correísmo, va mucho más allá del novoísmo, va mucho más allá de este momento político. Porque el movimiento indígena es un movimiento, y eso sí hay que reconocérselos, el único movimiento con características políticas que tiene bases sólidas en el país. Pero el señor Issa es muy cercano al señor Correa. Pueden ser amigos personales si quieren. Eso no dista, ni impide, ni genera que el movimiento indígena tenga que seguir esa línea. Yo digo claramente, el movimiento indígena tiene que virar la página y reconstituir sus fuerzas hacia las elecciones y hacia la presencia política. Porque, Félix, el que el movimiento indígena esté dividido es un problema para todos, no solamente para el movimiento indígena. ¿Por qué? Porque se da lo que vimos en estos últimos días, en donde unos declaran el paro, otros no declaran el paro, unos se retiran del paro y otros no. Y terminamos en un caos generalizado. Hasta penoso. El movimiento indígena ha golpeado ventajosamente solo él. Así es. Ahora el movimiento... Y el gobierno fortalecido. En parte el gobierno fortalecido, pero no es el gobierno el que termina con el trofeo únicamente, creo yo. Yo creo que quien termina con el trofeo también es la ciudadanía de a pie, que ha visto afectación en su vida diaria, que no es novoísta, que no necesariamente votó por Noboa y que no le gusta el gobierno ni el presidente, pero evidentemente están en oposición a detener el trabajo, a las manifestaciones, Claro a los bloqueos y demás. Una inconformidad general. Por favor, no puede ser que peleen por el derecho al trabajo, quitando el trabajo, pues. O sea, eso es evidentemente contrario a la coherencia mínima social que tiene que mantener el país, ¿no? Y todo esto en la antesala de una consulta popular que ya va perfilando resultados. Yo creo que la consulta popular es evidentemente uno de los barreras, o al menos uno de los obstáculos que tiene que atravesar la democracia ecuatoriana para llevar a cabo las reformas que requiere la Constitución. Dicho en otras palabras, que la constituyente tiene que avanzar. Yo creo que en este punto ya no podemos seguir pensando en que la constitución del correísmo es la constitución que nos tiene que gobernar. Está debilitada, además de que ha sido absolutamente contraria a los principios de democracia, de republicanismo, de respeto a los derechos, ha promovido la corrupción, el narcotráfico, el crecimiento del crimen organizado. Hay que darle de baja, no me cabe duda. pero en las circunstancias como se van perfilando las cosas y la organización de la próxima Asamblea Constituyente, en la posibilidad bastante clara de que esto sea aprobado por el favor popular, son dos fuerzas las que se van a concentrar allí, el novoísmo y el correísmo. Mire, yo en ese sentido sí discrepo. Yo creo que hay un sector de la sociedad que está muy claramente delimitado, que no se identifica con el correísmo, evidentemente, porque creo que ya ninguna persona que al menos quiera decencia y honestidad en este país vaya a identificarse con ese grupo político. Y tampoco se identifican con el novoísmo, por sus tintes autoritarios, autocráticos, por no respetar la ley, la norma, las buenas costumbres que ha tenido este país, por haberse ido en contra de todo y no haber conseguido los resultados que ha buscado. Declaró la guerra y no hay resultados verdaderamente en contra del crimen organizado. Es más, se ve más profundamente incentivado. Miren lo que pasó hace pocos días en los carros bomba. ¡Carros bomba! Félix, en Guayaquil. Es algo bárbaro. ¿Qué? Ha declarado la guerra, tiene 2 años y pico con la guerra encima y no ha resuelto los Pero problemas. la policía, las Fuerzas Armadas están movilizadas y hacen todo lo posible frente a otro poder cuyo capital, cuyo dinero es inconmensurable. Entonces, ¿se le podrá pedir resultados, digamos, quizás y con todo respeto, de un día para otro al gobierno? No, creo que es de un día para el otro. Tenemos 2 años y pico ya. Y debió haber habido al menos una reducción. El año 2025 es el año más violento de toda la historia del Ecuador. O sea, son elementos que ya imposible graficarlos. Ahora, evidentemente, esa disyuntiva entre el correísmo corrupto, oscuro y además con la vinculación a la dinámica del socialismo del siglo XXI internacionalmente, versus la ineficiencia y la inoperancia del gobierno, versus la autocracia y el autoritarismo que plantea. Yo creo que hay un gran sector de la ciudadanía que busca una vía democrática, firme contra el crimen, dura contra el crimen, contra la deshonestidad, contra la corrupción, pero al mismo tiempo amplia, democrática, que puede permitirle al país
evitar este paralelismo y mejorar sus condiciones políticas hacia el futuro. Le voy a preguntar sobre eso, doctor, pero ¿cómo es esto de que, por ejemplo, el correísmo, los actuales correístas, en fin, asambleístas, enarbolan la bandera de que durante nuestro gobierno esto fue casi la isla de paz? Y estamos viendo lo que usted nos está describiendo, y eso en el público puede impactar y puede darle vuelta a la tortilla. Yo le digo, querido Félix, el correísmo, están los datos allí. Yo no los voy a parafrasear ni a decir, están allí. ¿Cuándo creció el crimen organizado de manera sólida y presente en la vida política y pública del país? En el correísmo. ¿Dónde fue que el crimen organizado tuvo hasta vicepresidentes de la Asamblea Nacional? Fue con un correísta en el correísmo que era cercano a toda la estructura criminal que el día de hoy estamos revisando y viendo. Y el pueblo, el país no se dio cuenta de eso, porque de ese entonces, salvo voces como la suya y algunas más, pero pocas, nadie dijo Jota. Perdóneme, Fernando Villavicencio lo dijo. Desde el día 1. Por eso le digo, pocas voces. Pocas voces. Y el resto. Tuvieron que matarlo a Fernando Villavicencio para callar esa voz. Pero seguimos ahí quienes creemos en esas ideas. Más allá de la persona, más allá del... Creemos que hay que extirpar al crimen organizado de raíz, pero no el crimen, no cambiemos un autoritarismo por el otro autoritarismo. No cambiemos la constitución de Correa por la constitución de Noboa. Hagamos una constitución para todos, que se combata el crimen organizado, que se genere oportunidades de empleo, que mejore las condiciones de vida de todos los ciudadanos. No a nombre de uno o con la dedicatoria hacia uno u otro líder. Ese es el reto de las fuerzas democráticas. Una opinión suya también muy importante a propósito de lo que usted está manifestando y de esto que está prácticamente a las puertas. 3, 4 cosas fundamentales que debe tener la nueva Constitución. Simple. 1. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana para que las autoridades de control sean electas por la Asamblea Nacional. 1. 2. Eliminación del Tribunal Contencioso Electoral como eje articulador de la política ecuatoriana. Debería ser simplemente una sala de la Corte Nacional de Justicia. 3. Bicameralidad y mejoramiento de las condiciones legislativas. ¿Para qué? Para que se pongan requisitos para ser asambleísta y evitar estos asambleístas garabateros, chiquillos que no tienen ni idea qué hacer, o payasitos, o agentes de la farándula, tiktokeros y demás. Y último, creo que una reforma profunda al sistema de partidos políticos del Ecuador, para que los partidos políticos representen verdaderamente a los ciudadanos y no a las altas esferas que los controlan actualmente. Esta última parte, dicho en otros términos quizás más sencillos, ¿a qué se refiere? Evitar partidos políticos de cascarón. ¿Cómo? ¿Cómo? Controlando primero una reforma constitucional, que exista una norma constitucional que establezca la obligatoriedad de que los afiliados a los partidos políticos tienen que hacer vida política en el partido. ¿Cómo? Poniendo un requisito para que pueda inscribir una candidatura, tiene que estar al menos 5 años afiliado. No puede cambiarse de camiseta al día siguiente para inscribirme en otro partido, por más permiso que pueda tener, por más que me cambie de ideas. Lo siento, el sistema tiene que obligar a que existan procesos políticos. 1, 2, que exista verdadera vida partidista, que en los partidos políticos tengan estructura nacional verdadera, con controles de capacitación, con controles de sedes, con controles de los padrones electorales de cada uno de los partidos políticos. ¿Y quién controla eso? Debería controlarlo el Consejo Nacional Electoral, que debe quitársele la facultad de eliminar los derechos políticos de la gente, porque el Consejo Nacional Electoral puede presentar demandas ante el Tribunal Contencioso Electoral con chavados para quitarle los derechos políticos de los enemigos políticos del gobierno de turno. Ese tipo de cosas hay que eliminar y mejorar la representación de la gente. ¿Por qué? Porque necesitamos políticos profesionales en este país. Ya no podemos seguir pensando que los payasitos, los garabateros, los chiquillos de colegio sean los que estén en la Asamblea Nacional. Y que, claro, necesitamos expertise, conocimiento y carrera política definida claramente en la norma constitucional y todo lo demás que viene debajo de la norma. ¿Será posible ese cambio a nivel de partidos políticos sin el financiamiento del Estado que también está en juego? Yo no estoy de acuerdo con que se les quite el financiamiento para la operación a los partidos políticos. En eso yo no estoy de acuerdo.
¿Por qué? Porque los partidos políticos necesitan operación, necesitan llevar su voz, su capacidad a los sectores sociales para que de ahí vengan los representantes. ¿Cuál sería entonces el cambio en el financiamiento? Yo creo que hay que quitarles el financiamiento a las grandes campañas políticas y sobre todo a aquellas campañas que se nutren del recurso público y terminan muy mal en las elecciones. Pero no podemos evitar el ejercicio del derecho de participación de las personas que no tienen dinero. Porque también no puede ser que la política sea exclusiva para quienes tienen dinero. Y resulta que entonces las 10 familias más ricas de este país son las únicas que pueden hacer política. Tampoco. Pero sí hay que controlar eso. Y otro tema fundamental en el tema del financiamiento de partidos políticos, Félix. No podemos dejar esto libre, hay que controlar los recursos que reciben los partidos políticos, porque vienen del narcotráfico en muchos casos, vienen del crimen organizado, de la minería ilegal, de la corrupción. ¿Y eso cómo controlamos? Hay que establecer normativa clara para identificar el origen de los fondos. ¿Cómo? La UAFE tiene que emitir informes de seguimiento de los recursos que los partidos políticos reciben, privados o públicos. Pero en esto de la UAFE, en estos días, ya llevamos ni sé cuánto tiempo y seguimos en el cuento. ¿Y qué fue la UAFE? ¿De cuál UAFE? Lamentablemente la UAFE también sufre de muchos problemas. Ese es el problema. Y creo que hay que fortalecer a la UAFE, a la Fiscalía, hay que darle independencia a la Fiscalía, hay que darle independencia a la UAFE, que no dependa del gobierno, pues. ¿Por qué ahora tiene que depender del gobierno? La UAFE tiene que ser una entidad como la Contraloría, que es independiente, claro, sobre la mesa. Lo que sucede es que tenemos que asegurar esa independencia. Una cosa al final, doctor, qué interesante todo lo que nos están analizando y mencionando. ¿Y seguimos con la misma Corte Constitucional? Ese es un debate todavía muy profundo. Ahí ¿Todavía? Sí. A mí me parece lo que pasa es la clave de todo esto. Sí, es la clave porque la Corte Constitucional está sobre asamblea, sobre gobierno y sobre el Papa. Pero no sobre la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente está por encima de cualquier corte. De acuerdo. Por tanto, ¿de qué va a depender la vida o la muerte de la Corte Constitucional? De si la Asamblea Constituyente se declara de plenos poderes o no. Y ahí tocamos un tema absolutamente profundo de análisis permanente. Si se declara de plenos poderes, podrá mandar a la casa hasta el propio presidente de la República, a la propia Corte Constitucional y a todo el mundo. Pero si no se declara de plenos poderes, salvarían esos elementos. Obviamente. A ver, pero en este punto Noboa tendrá que inventarse algo para que la nueva Asamblea Constituyente, y este es un debate que se viene al galope, amables oyentes, tendrá que inventarse algo para que la nueva constituyente se sienta y no se declare de plenos poderes. Algo. Mire, ¿Algo como qué? No, yo discrepo de eso. Yo creo que si la Asamblea Constituyente... ¿O eso es incontrolable? Lo que pasa es que siempre ha sido incontrolable. Ese es el riesgo de una Asamblea Constituyente. Por favor. A ver, la de Montecristi es el mejor ejemplo. Pero no podía declararse de plenos poderes. ¿Y qué hicieron? A ver. Se declararon de plenos poderes y hicieron lo que les dio la gana. En eso estoy pensando. Por tanto, yo creo que si la Asamblea Constituyente termina teniendo mayoría oficialista, será de plenos poderes y el presidente de la República será el gobernante, ya no dictador, sino sería el gobernante único de este país y será la voz cantante en materia de justicia, en materia de ejecutivo, legislativo y de cualquier poder del Estado. ¿Será que en eso está pensando Noboa? Mire, eso es lo que yo quisiera preguntarle, porque no ha dicho para qué quiere la constituyente. Hace pocos días salió en una entrevista diciendo que él no va a anticipar todavía los temas que va a reformar de la Constitución y que quiere hacer, y eso a mí me parece injusto y además hasta traicionero con su propia gente. La clave está en los plenos poderes. La clave está en los plenos poderes. Y si no tiene mayoría el presidente de la República, yo creo que la Asamblea Constituyente tendería a no declararse de plenos poderes, porque el gobierno va a tener el control de las Fuerzas Armadas, de la justicia y de otros elementos que van a poder mermar a los asambleístas constituyentes respecto de esto. Eso se llama, mi estimado Félix, política pura. Eso se llama también la pregunta del millón, los plenos poderes. Mire, doctor, qué interesante, porque es una idea que yo la veo venir al galope, esto de los plenos poderes, porque se sienta la Asamblea Constituyente, se sientan los constituyentes, ¿y quién les dice que no se declaren de plenos poderes? Nadie. De hecho, nadie. Es que no pueden, pero existen pronunciamientos de la Corte Constitucional que dice que no podrá declararse de plenos poderes.
pero ahí entra la discusión política. O soy la Corte Constitucional o soy la Asamblea Constituyente. Por eso le dije. Exacto. Y seguimos con el problema de la Corte Sin Constitucional. duda alguna. Y la Corte Constitucional seguramente se va a oponer a los plenos poderes, pero es la Corte Constitucional de una constitución que está rehaciéndose y por tanto no podría tener limitación esos constituyentes. Pues. Pero elegida la Asamblea Constituyente, la Corte Constitucional, chao, pues. En Ya principio, no tiene nada que hacer. en principio, si es que se hace la Asamblea Constituyente y se declara de plenos poderes, puede con una simple resolución mandar a la casa a 40 autoridades si así lo conveniera. Miren ustedes lo que significa el conocimiento, la experiencia, la experticia en la parte política. Y por esto, gracias y nos empeñamos en la presencia de nuestro invitado, el doctor Peñafiel. Todo esto y sobre todo esta última parte, póngale mucho ojo, mucho ojo. El tema de los plenos poderes. Allí está la clave de lo que se viene. Doctor, muchísimas gracias. Un gusto tenerle por acá. No, el gusto es mío, siempre Félix. Un placer y un saludo a todos. En un momento con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Efectivamente, con una emotiva ceremonia religiosa en la Basílica del Voto Nacional, fueron despedidos los restos mortales de la cantante ecuatoriana Paulina Tamayo, quien falleció esta semana en Quito, víctima de insuficiencia respiratoria, según las versiones familiares. Popularmente llamada la Grande del Ecuador, Paulina Tamayo, fue velada en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Tanto al féretro, a la misa de honras también acudieron cientos, a ratos miles de personas para despedirse de esta ecuatoriana de 60 años y de quien queremos hablar en los próximos minutos con el doctor Nelson Maldonado, otro artista, otro profesional de este país muy cercano a la amiga que se fue, la Grande del Ecuador. ¿Por qué, doctor? Bienvenido. Buenos días, licenciado. Un cordial saludo a las miles de personas que escuchan su programa. Gracias por venir, doctor. Tenemos la facilidad de adjetivizar y algunos lo hacen muy bien. Me acuerdo en fútbol, Fausto Carrera, el rey del anticipo, puesto por Carlos Efraín Machado. Y era cierto. Alguien, no sé, quisiera saber el nombre, le indilgó ese apelativo a Paulina, la Grande del Ecuador. ¿Por qué? Era mejor. De largo. De largo. Un artista demora muchos años en forjarse como tal. Algunos no lo logran jamás. Paulina comenzó a edad muy temprana. Ella ya había ganado un concurso de canto, el Rumichaca de Oro. Tenía 6 años. Nacen con, unos le llaman don, pero por lo menos digamos una destreza especial. Ese ángel. Lo tienen. Definitivamente lo tienen. En ese tiempo, cuando ella comienza hace 50 años, 55 años, no habían las ayudas que hay ahora para cantar. Tecnológicas. Claro. Ahora hay uno que se llama autotune. Mi voz sale linda, imagínese. Qué milagroso es el asunto. Y la mía igual. Y ahora hay un señor hijo de un torero, que cuando habla usted no le escucha hablar. Pero cuando canta, canta perfecto. Se llama playback. Y la gente paga por ir a ver una fonomímica. Pero está bien. A la final ha hecho un esfuerzo, más parece un desfile de pasarela, porque canta con 6 personas con unos trajes larguísimos. En fin, Paulina Tamayo canta. Hay 2 cualidades, considero yo, fundamentales para cantar bien. La una es la afinación. La afinación se aprende. Uno de tanto oír dice, a ver, va afinando con el tiempo. Afinando. El que no logró afinar, dedíquese a otra cosa. ¿Ya? Y la otra condición es el tempo. Cuando usted debe entrar, cuando usted debe parar. Las pausas famosas. Con eso no se nace. ¿Ya? Eso es un metrónomo
que debe tener en el cerebro. Si no lo tiene, nadie le presta un metrónomo. Entonces la gente cuando canta, usted lo ha visto, los artistas, marcan el compás con el talón, con la mano, con la cabeza, para no perderse. Hay personas que llegan con todo el paquete, y Paulina era una de ellas. Estudió canto luego, estudió en el conservatorio, tengo enterado, Y también en los Estados Unidos. Sí, se formó y tiene un timbre de voz. ¿Qué es el timbre? Es el que dice que no sabe en qué radio trabaja usted, pero lo escuchan, dice, esa es la voz de Félix Narváez, porque su voz es irrepetible. Igual la suya, igual la suya. Nos conoce, nos identifica la gente. Por la voz. Ya. Hay cajas fuertes que se abren con la voz, nada más. Otras se abren con la retina, porque tampoco hay dos retinas iguales. Así es. Otras se abren por la huella dactilar, porque tampoco hay dos huellas. Es decir, somos únicos. Paulina tuvo todo eso. Todo eso. Yo sabía ir a escucharle cantar en Enyucanchi Peña hace 30 años seguramente. Ya cantaba lindo. ¿Cuándo y cómo le conoció Nelson Maldonado? Yo le conozco a Pauli en Enyucanchi. No éramos amigos. Pero cuando yo salía muy poco porque yo trabajé la noche 43 años. Todas las noches, tocando, ya sea en un lado, tocando en otro. O sea, mi vida fue noctámbula 100%. No tuve chance de ver. No veía los shows de Tom Jones, de Humperdinck. No, yo estaba trabajando. Ya. Entraba a las 8, salía a las 12. Pero luego de eso, cuando decido pasar al profesionalismo en el piano, no tocar solamente en casa, sino tocar abiertamente. Nos conocimos hace cuestión de unos 15, 20 años. Debe haber sido. ¿Su primera impresión? Cantaba lindo. Ujú. Cantaba lindo. ¿Y como persona? Mejor. O sea, el que piense que Paulina fue solo una cantante está equivocado. Carismática. Linda. En el escenario, licenciado, es una vida muy distinta a lo que uno ve abajo. Artista es tanto el que actúa como el que aprecia. Los dos son artistas, solo que el uno se animó a subir al escenario. Tanto el que actúa como el que Claro, aprecia. Claro, y el público quiteño es muy exigente, y el público quiteño sabe cuando algo no está bien y no le aplaude, no lo hace. Y hay público que es tan exigente que si ven que el otro está haciendo playback, se levanta y se va. Dice, yo no he venido a ver una fonomímica. La gente está muy preparada para eso, Usted la acompañó con el piano. varias veces. Ujú. Pero una vez que el público ya le observó, le escuchó, ya no la vuelve a Se quedó. cuestionar y solo la disfruta. Ujú. Pauli es capaz de ayudarle a usted en el escenario si ve que está quedando, porque también hay rivalidades en el escenario. Caracho, y hay rivalidades serias, bien serias. Eso con, digamos, el cantante, pero acompañamiento también debe ser una cuestión, otro arte muy Allá difícil. vamos. Hace aproximadamente 10 o creo que unos 11 años. La vida artística de Paulina Tamayo da un giro impresionante. Se reinventa Paulina Tamayo. Asoma una manager, se llama Karina Córdoba, no sé si ¿Cómo usted no? la conoce, ¿Cómo no? y se reinventa para los nuevos tiempos, TikToks, redes sociales, Facebook, Instagram. Ujú. La vuelven a vestir a Paulina Tamayo. La Tenía persona todo. que le manejó hasta el final. Sí, señor. Y luego su hijo Willy Así es. se gradúa de productor musical. Tenían el material y se dedicaron a hacer el resto muy bien hecho. Tenían a la señora Paulina que cantaba todo. Él, como yo digo, es la versión femenina del rey Midas. Lo que Paulina topa, o canta en este caso, se convierte en oro musical. Qué gran comparación, doctor. Una cosa es escuchar Morena la ingratitud por alguien y otra cosa es Morena la ingratitud de Paulina Tamayo. Una cosa es la canción de los Andes cantado por cualquier otro, otra cosa es la canción de los Andes de Paulina Tamayo. Hay un poeta mexicano, Juan de Dios Pesa, el que escribe Reír llorando, que es la vida de Garrick, aquel cómico inglés que se encontraba mal y va al psiquiatra y le dice, soy triste. Y él le dice, quizá necesites dinero, no, soy millonario. Con tanto tiempo en el arte, en el escenario, ¿usted descubrió la razón de eso, el secreto de eso, doctor?
Pues bueno, este señor Pesa, solo para terminar la historia, escribe algo que se llama Amor Dolor. Ya. ¿Sabes lo que es amor? Y Paulina decide cantarlo. Igual que cuando la yucateca Rosario Sansores escribe Cuando tú te hayas ido, y Carlos Brito Benavides le recorta y le pone de nombre Sombras, y le lanza como sombra de la canción. Entonces la figura de Paulina crece de tal manera que si usted veía el calendario de ella, no tenía días libres. Paulina actuaba de 15 a 20 días por mes Una persona muy trabajadora. en todo el Sí, señor. país. Sí, O señor. sea, usted anunciaba Paulina Tamayo y era lleno absoluto donde usted la ponga. Ahora sí, gracias. Repítame, usted me decía. Ese secreto para llegar a ese punto, el doctor Nelson Maldonado, que también cruzó y seguirá cruzando por mucho tiempo más los escenarios, el acompañamiento, todo eso le ha dado a usted la razón de que por qué produce la vida y esta tierra este tipo de personajes. No lo sé, pero los existen. Y hay gente que de repente interpretando una canción es su canción de vida. Sí. Usted dice, Dolencias es mi canción de vida. Y de tanto repetirse eso, la canción toma la forma de una persona, quizás de una mujer, quizás de su mamá, quizás de un hijo. Y una persona puede vivir con una canción toda su vida. Dicen, es mi canción, porque le recuerda el tiempo exacto cuando usted lo escuchó la primera vez y de todo lo que vino rodeado. Entonces Paulina toma de un cancionero tan vasto como es el nuestro y comienza a escoger canciones y las vuelve a lanzar, porque no hemos cambiado mucho en repertorio, seguimos cantando Sombras, Dame los labios, Tú y yo, Invernal, ya sería hora de cambiar un poco, y las vuelve a cantar, y la gente no se cansa, la gente puede escuchar con ella Amor Dolor todos los días, todo el tiempo. La música nacional, pero también hizo música internacional. Poco, más música ecuatoriana. Pero también se escuchaba muy bien. Se escuchaba perfecto. El que más música internacional hizo es JJ, es el que menos música ecuatoriana hizo. Pero bueno, ya están sobre el bien y el mal, a ellos ya nadie les cuestiona. Pero con este relanzamiento de Paulina, comienza a inundar redes. Es de mi generación, bueno, yo soy mayor, pero nuestra generación escucha el radio todavía. Yo no soy de ¿No? Spotify, yo no soy de esas cosas. Y ahí usted le encuentra a Paulina y de repente le encuentra en la calle y se toma una foto con ella. Y es de una sencillez tan grande, porque hay otros, mucho menos cantantes, que pisan en huevos, que están en nubes rosadas. Paulina jamás perdió su sencillez. Y eso es algo que a la gente le encanta. Porque se acerca una foto, Paulina. No solo la foto y la firma y lo que usted quiera. Todo eso fue creando una Paulina gigantesca. Gigantesca. Tan grande es asimismo el vacío que va dejando esta ecuatoriana que será muy difícil llenarlo, doctor. No se llena. Un artista no deja reemplazos. Llegará otro artista y ocupará su puesto. Es como la mesa redonda del Rey Arturo. No es que se iba uno y le quitaban... No, ahí está su silla. Lancelot, esa es su silla, ahí se queda. Y si llegaba otro caballero, le ponían otra silla, pero no le quitaban la silla de Lancelot. Si llega otra cantante, no es para reemplazarle a Paulina. Igual que nadie pudo reemplazar al Potolo Valencia. Nadie. Seguramente la mejor voz que ha habido aquí en el país. Nadie lo reemplaza. Salen nuevas voces y eso está muy bien. Porque el mundo va por el parabrisa, no por el retrovisor. Entonces necesitamos nuevos artistas, nuevas propuestas, nuevos poetas que escriban nuevas poesías para que otros artistas le pongan música. Eso no hay. La juventud, las nuevas generaciones, ¿entienden este fenómeno que en este caso se llama Paulina Tamayo? No creo. Tenemos la generación, la mía. Que La es de nuestra, digamos. Sí, más o menos. Que somos los baby boomers, luego hay la X, la Y, la Z, millennials y centennials. Ellos no, ellos cogen de acá, del celular, Spotify, el artista que les gusta. Pero cuando hay un artista de veras, como fue Juan Luis Guerra, que le resucitó al merengue de la República Dominicana, con nuevas interpretaciones, nuevos arreglos, nueva
musicalización, revivió el merengue. Y el pasillo fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En términos de comunicación, le voy a hacer una confesión a propósito del deceso de Paulina Tamayo. A personas de esta nueva generación, en términos de comunicación, les escuché decir, ¿y quién es esta señora? Créame que me dolió. ¿Eso es problema de cultura? ¿Es problema de qué, doctor? Puede ser desatención, puede ser falta de atención, o que la gente tiene ahora otros intereses. Pero llega un rato que usted pone su música, siempre. Usted puede hacer robótica, puede hacer todos los términos nuevos que hay ahora, pero algún rato se sienta a escuchar su música. ¿Por qué no hay más Paulinas Tamayo? ¿Por qué no hay más Nelson Maldonados? Menos mal. Menos mal. No, señor. Hay uno solo, de cualquier cosa, porque Qué bien lo dicho. que más Hay uno solo. cuesta Así es es. la identidad. Por favor. El rato que usted hoy dice es la voz de la Paulina. Ese es el piano. Exacto, es el piano del Nelson o del Huberto Santa Cruz. De acuerdo. O ese es el piano de alguien más. Ujú. Pero esa es la parte más difícil de llegar en la actividad artística. Cuando usted logró su propia identidad y la gente hace programas, yo me llamo, yo me parezco, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero a la final es para llenar asuntos de farándula. Lo de Paulina no es solo farándula, es una manera de ver la vida. Paulina sale de allí y se pone un local que se llama Ser de Luz y lanza su línea cosmética con mucho éxito. Y la gente llega allá y baila. Es decir, se hace todo un pequeño mundo alrededor de la actividad artística de Paulina. Porque además fue una gran empresaria y en ese punto, doctor, bien vale rescatar, si es que cabe el término, porque esto está en el famoso Internet. Paulina Tamayo prácticamente se despide hace pocos días, caminando por la Plaza Grande, Sí, sí. se acerca a un grupo de guitarristas Estaba de así. esos que a nadie les paran bola, Ah, sí. o sea, ninguna institución les promueve ni nada, y canta con ellos. Canta con ellos. Y eso, doctor, Ese es un punto. siendo una gran empresaria, que simplemente Es cuando la- ciertas personas llegan a ese nivel, simplemente Ya no pasan pisan con el el suelo. carro. Es lo que yo le decía, jamás perdió su sencillez. Y eso hizo que sea tan querida por la gente. Cantaba, le acompañaba y invitaba a la competencia a cantar con ella. Porque a la final están compitiendo por un mismo espacio. A ver, vengan señoras, vengan chicas, cantemos juntas. Eso es nobleza. Eso es nobleza, porque alguien va a ver quién más va en el show. Ah, no, si va fulano de tal, yo no voy. El mundo del espectáculo de las bambalinas puede ser bonito, pero Sí, señor. es duro. Y a propósito de esto, porque también hubo la posibilidad de conversar tantos ratos con ella me decía, yo le decía, doctorita Paulina, ella se fue con no sé cómo llamarle, con una inquietud simplemente, y que cuando escucho a una autoridad municipal realmente me conmovió. No le pararon la bola, como ella decía, no me paran bola, o cuando me llaman me dice que sea por amor al arte. Sí. Y les traen a gente del exterior Sí, y le señor. pagan cualquier cantidad de plata. Palabras de la Paulina Tamayo. Sí, señor. Con esa tristeza se fue ella, pero al mismo Ya. tiempo siento que eso le sirvió como el gran empuje para ser la gran empresaria que fue. Viene una cantante que factura y las entradas valen $200. Pero usted sube aquí de 20 a 25 y le reclaman airadamente. Pero viene un grupo de afuera y ponen 300 y las VIP son las primeras que se acaban. Pero a la final uno gasta su plata en lo que uno quiere. ¿Qué necesitamos? Necesitamos políticas. El municipio tiene una secretaría de cultura. Sí, señor. Todas las universidades tienen facultades de música o por lo menos escuelas de música. ¿Pero a qué se dedican? Al jazz. A mí me encanta el jazz, para un rato. La mayoría del tiempo yo estoy con música instrumental y música ecuatoriana. Qué bien dicho, doctor. Pero no he visto que enseñen música ecuatoriana. Que ahí donde se escribe dice tóquese con chungo, porque es de eso lo que uno transmite. Von Humboldt dijo en 1801, yo no les entiendo a ustedes ecuatorianos. Se alegran escuchando música triste. Viven tranquilos entre 50 volcanes. Así somos. Además, la tristeza no es mala.
La tristeza ha dado lugar a las mejores poesías, a las mejores canciones, obras clásicas que hablan de la tristeza. Un Requiem de Mozart, por ejemplo, no puede ser más conmovedor. A propósito de esto, doctor Maldonado, ¿por qué consecuentemente los argentinos, por ejemplo, se enorgullecen del tango Ya. y acá los ecuatorianos, muchos, se avergüenzan del pasillo? Se llama identidad. Allá hay concursos mundiales de tango. Así es. Y los últimos ganaron unos japoneses. Hay gente de Ecuador que va a bailar tango allá. Y asomó un señor y compuso algo diferente. Se llamaba Astor Piazzolla. Los puristas del tango dicen, no, 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 eso no es tango. Él dijo, bueno, es mi propuesta. Han pasado muchos años, pero se va imponiendo. Y mucha gente dice que Gardel cada día canta mejor, porque quieren lo suyo. Ve a Colombia, tiene no menos de un festival al mes, por lo menos, en Valledupar. En Pasto, el festival de tríos que es de fama en todo lado. Argentina tiene Cosquín, que es para música folclórica, donde salió la Negra Sosa. Cuando le hicieron subir a la Negra Sosa, el organizador dijo, ¿y esta sirvienta qué hace aquí? Nadie le conocía. Y Jorge Cafrune, que ya era un artista, le dijo, sube y canta. La quisieron bajar a la fuerza, porque no le daba la pinta. La La pinta. No le habían oído cantar. Madre mía. Le oyen cantar a la negra y se enamoran de la negra. La voz más bella, más dulce que ha habido, seguramente voz femenina. Así es como nacen los artistas. No espere que le llamen, le pregunten. No, no, no. Uno tiene que ir a veces y subirse al escenario. Entonces el público dice, bueno, ¿qué nos vas a dar? ¿Qué te traes? Pero nos falta gusto, nos falta identidad. El Cusco recibe 6 millones de visitantes al año. Me ganó Y la- recibe 400,000. Me ganó la pregunta. Usted llega al Cusco Sí, señor. y en 2 horas ya vio todo. Sí, señor. Pasa al Salar de Uyuni y en media hora ya vio todo. Pero usted en Quito puede estar una semana. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no queremos lo nuestro? El Halloween se tomó Ecuador en 2 años. En 2 años el Halloween arrasó. ¿Por qué? Alegría, música, niños. El rato que su nieto, su hijo le dice, abuelo, quiero eso, usted le baja el cielo. Entonces vamos con los niños. Educación, doctor. Nada más. Póngale música todo el día. Vienen las coladas moradas. Vienen las guaguas de pan. Menos mal. Eso es identidad. Eso es ecuatoriano. Entonces, ¿qué hicimos? En casa, mi esposa hace una pastelería deliciosa, hace la guagua, pero los niños son los que decoran, a su gusto. Le ponen los ojos, le visten de una cosa, le visten de otra. Pero son poquísimas las tradiciones que acá nos quedan. Siendo una ciudad, siendo un país maravilloso. A 4 horas la playa, a 2 horas nevados, a 3 horas el oriente. ¿Qué nos falta? No le queremos al Ecuador. Y los muchachos lo único que piensan es en irse. Nos falta un conductor, nos falta... ¿Qué nos falta, doctor? Un líder, Un líder. un líder. El líder es el hilo que une las perlas que están sueltas y le convierte en un precioso collar. Decir ecuatoriano, siéntase orgulloso de ser ecuatoriano. Su país es único, su música es divina. Su gente es linda. Veamos la parte buena, pero si uno agarra las noticias y tiene que apagar porque el gas lacrimógeno le sale por la el dial. pantalla, y es en todo lado. Perú está igualito, Chile está igualito, pero acá se regodean en la mala noticia. No hay espacio para la esperanza, no hay espacio para lo bueno. Y Quiero eso nos hace daño. a nombre de nuestro público agradecerle de veras, doctor, por estas palabras, por esta suerte de homenaje público que a través de Sucesos queremos tributarle a esta gran amiga, a esta gran ecuatoriana, que de pronto se fue. Nos deja un gran recuerdo, pero Teníamos también nos deja todo lo que usted nos ha dicho, Teníamos doctor. 2 presentaciones. Yo le invité a la mía, que es del 23 de noviembre. Ella era la estrella principal. Y ella me invitó a la Chulla Serenata, como él la llamaba, la semana siguiente. Se nos quedó todo en el tintero para la próxima vida. Un abrazo, doctor Nelson Maldonado, qué hermoso. Gracias. Miren ustedes lo que significa la partida de una gran persona, de una persona sencilla, franca, directa como fue Paulina Tamayo,
y también gracias al talento del doctor Nelson Maldonado para resumir todo esto y que usted saque las mejores conclusiones. En un momento con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Nos estamos despidiendo y queremos despedirnos por donde empezamos. Por el nombre, por la figura, por el recuerdo de Paulina Tamayo. Ella hizo tanta música y sin decirlo hizo tantas cosas que finalmente se reflejan en su velorio, que finalmente se reflejan en su capilla ardiente, en esa misa en la Basílica del Voto Nacional, donde ya se querría cualquiera de los políticos actuales tener esa afluencia de público doliente, con lágrimas y cantando lo que ella tantas veces lo dijo con sus labios. Qué momentos tan emotivos los de la despedida final de Paulina Tamayo, y justamente por eso, para quedarnos con ese recuerdo, vamos a despedirnos con esa música. No sin antes también, porque ella era frontal, como persona, como amiga, como cantante, como artista, pero sobre todo como gente, fue siempre muy delicada, pero muy frontal. Y al pan, pan y al vino, vino, le gustaba decir a ella también. Y en ese punto me conmovió. Me conmovió desde luego esa partida, pero también me conmovió, digamos, en la parte negativa. No quiero mencionar el nombre, pero sí mencionar el acontecimiento. A una autoridad municipal diciendo que está haciendo todo para despedir a esta cantante sobre la cual siempre ha estado pendiente, se decía, inclusive de su estado de salud, y también de el apoyo que se le brindó. ¡Qué barbaridad! Me he preguntado y digo, ¿cómo es la vida? A veces la gente tiene que morirse para que se acuerden de ella. Instituciones públicas que debieron darle la acogida, que debieron darle la atención a esta ecuatoriana, le cerraron las puertas. Y por eso ella fue y se convirtió en la empresaria que llegó a ser, en la exitosa gran empresaria que llegó a ser, porque ella decía casi textualmente, para no depender de nadie. Por eso fue esa empresa familiar, con sus hijos, con la gente poca que le rodeó y que finalmente constituyó ese emporio empresarial para ella, insisto, como decía, no depender de nadie. Por eso me impactó escuchar a una autoridad local decir, siempre estuvimos presentes y siempre atentos para apoyarle. ¿Sabe cómo le apoyaron, amables oyentes? No dándole la atención que ella se merecía, no abriéndole las puertas. Y cuando le abrieron, Paulina no me deja mentir, cuando le abrieron, entre comillas, las puertas, le dijeron, venga y cante por amor al arte. No estoy mintiendo. Esas fueron casi las palabras textuales de Paulina Tamayo. Por eso me quedo también con ese recuerdo de lo que fue ella con su personalidad. No se despidió en un medio, no se despidió en una institución, ella se despidió en las calles. Hace pocos días, y con esto termino, hace pocos días, en plena Plaza Grande, frente a esos guitarristas hermosos que viven del apoyo popular que les ponen en un tarrito donde suenan las monedas, ella se acercó a esa gente. Alguien le capturó en video, alguien lo hizo, y ella se puso a cantar en la calle. La gran empresaria, la grande del Ecuador, se despidió así. Y yo me quedo con ese recuerdo, y yo me quedo con su música. Dios mediante. Hasta la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.